trabajar con extranjeros. Precisamente, más que nada, sabemos que aquí en el sur de la Florida y en el estado de la Florida se acostumbra mucho el trabajo con los extranjeros. Entonces espero de que la clase de hoy los ayude a entender un poquito más ese mercado, prepararse un poquito mejor para cómo trabajar con ellos y tener las herramientas necesarias para poder llevar estas transacciones a cierre. En lo que yo voy dando la clase de hoy, les comparto que usan el chat mientras que yo esté dando la clase. Si tienen alguna pregunta, definitivamente por favor la escriben por ahí y yo entonces poder poco a poco ir respondiendo cualquier pregunta que puedan tener. De cualquier forma, también al final voy a tener también algunos minutos donde vamos a poder hablar de cualquier pregunta que puedan tener de lo que nosotros hablamos el día de hoy y poder elaborar un poquito más en el tema. Hablamos un poquito de mí antes de empezar. Para los que ya no me conocen, mi nombre es Claudia Cobrero. Yo soy abogada aquí en el estado de la Florida. Me gradué de la Universidad de la Florida, UF, en Gainesville en el 2013. Hice mi bachillerato ahí y en el 2016 me gradué de la Escuela de Leyes aquí de FIU, de la Universidad Internacional de la Florida. En el año 2018 pasé el examen de abogacía del estado de la Florida y a pesar de que trabajo como abogada desde el 2018, abrí mi propio bufete en el 2022 aquí que estoy basada en Coral Gables. Mi oficina ayuda a los agentes de real estate a hacer diferentes tipos de transacciones residenciales y comerciales a través de todo el estado de la Florida. Nosotros abarcamos no solo los temas de real estate, pero también abarcamos los temas que tienen que ver con el tribunal testamental, con temas de familia, con pequeños negocios y también con la planificación de patrimonio. Entonces, muchos de estos temas son temas que ustedes deben ver y conocer en día a día cuando están trabajando en sus transacciones. Nosotros hicimos el bufete de esa manera para poder ser un recurso para los agentes de real estate y de esa manera poder ayudarlos con todos los aspectos de sus transacciones. Entonces, al final de la presentación van a ver que va a haber la información de contacto mía. Les voy a compartir esa información para que ustedes me puedan contactar si están en una situación donde estén trabajando una transacción que necesiten apoyo en cualquier ámbito de esos que hemos hablado. Empezando ya con el tema de hoy, vamos a hablar de uno de los aspectos más problemáticos ahora de trabajar con extranjeros, que es con quién verdaderamente estamos tratando, ¿verdad? Hoy en día estamos usando más que nunca la tecnología. La tecnología en muchos aspectos nos está ayudando a facilitar nuestro trabajo y nos está ayudando a hacer este tipo de transacciones cuando nosotros a lo mejor no viajamos a alguno de los países donde están los clientes con los que nosotros estamos haciendo estos cierres. Sin embargo, eso también se presta para poder hacernos víctimas de estafas sofisticadas que están sucediendo ahora en el ámbito del real estate. Entonces, ustedes siempre tienen que estar seguros de quién es la persona con la que ustedes están trabajando en el otro lado de la transacción. A pesar de que esto es mucho más raro cuando estamos hablando de un comprador, es mucho más probable cuando estamos hablando con un vendedor que está en el extranjero. Les quiero decir de que yo personalmente he estado involucrado en transacciones donde el comprador no era el comprador o estaba pasándose por ser otra persona. Y a pesar de que las transacciones no llegaron al momento del cierre, sí definitivamente todos los profesionales involucrados invertimos tiempo y gastamos tiempo en transacciones que no podían ser fructíferas. Entonces, es muy importante que ustedes hagan la costumbre de solicitar la identificación de las personas con las cuales ustedes están trabajando. Ustedes deben pedir varios tipos de identificaciones, no una sola, y también no realizar toda la transacción por teléfono o correo electrónico si es posible. Hagan llamadas por Zoom, hagan videollamadas. Traten de buscar la manera de en algún momento que esa persona venga a ver la propiedad, aunque sea durante el proceso de empezar a buscar una propiedad. Traten de en algún momento a través de la transacción tener un contacto directo con esa persona, porque el hacer la transacción completamente en línea
definitivamente se presta para diferentes circunstancias en las cuales podemos darnos cuenta que no estamos trabajando con las personas que pensamos que estamos trabajando. La otra pregunta muy importante cuando estamos trabajando con compradores extranjeros o clientes que están en el extranjero generalmente es si tienen fondos para el cierre. Muchas veces cuando la transacción se realiza en efectivo, ustedes deben tener la costumbre de al inicio pedir algún comprobante de fondos. Obviamente, dependiendo de los países con los que ustedes estén trabajando, puede cambiar dependiendo de lo que le den a ellos de prueba, pero también es importante saber de que esos requisitos se puedan cumplir antes de que ustedes empiecen la búsqueda. En países de los cuales estos clientes vienen o los que están acostumbrados a hacer este tipo de transacciones, es posible que no tengan la costumbre de que le pidan esta información al inicio de la transacción. Entonces, parte del trabajo de nosotros no es solo no solo guiar al cliente, sino también educar al cliente de la manera que estas transacciones se hacen aquí en el estado de la Florida y de las diferentes precauciones o los diferentes pasos que deben tomar a través de la transacción, ¿verdad? Hay países donde el efectivo no importa hasta el último día. Hay países donde se hace un solo documento y el cierre está hecho. Hay países donde van a un notario y firman un papel y ya hicieron todo el proceso. Entonces, parte de nuestro trabajo es educar al cliente para que el cliente sepa las diferentes maneras en las cuales tenemos que transcursar la transacción aquí en el estado de la Florida. También cuando el cliente no es un cliente que quiere pagar en efectivo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las opciones que tiene el cliente. Obviamente, con clientes extranjeros, los programas de financiamiento cambian comparado a los programas de financiamiento que nosotros conocemos con los clientes que son locales. Entonces, no solo es importante nosotros educarnos en qué opciones puede tener el cliente, pero también es muy importante entender que nosotros somos realtors, pero no somos prestamistas y trabajar con un equipo en el cual básicamente ustedes tengan la confianza de que las otras personas entienden y saben qué programas hay disponibles para los clientes, cuáles son los requisitos y que ese cliente tenga el apoyo de un prestamista que tenga ese tipo de experiencia desde un inicio. Entonces, ustedes deben saber que obviamente en la mayoría de los casos, yo no soy prestamista, soy abogada, estos clientes de todas maneras tienen que tener un down payment y el down payment, el pago inicial, normalmente tiene que ser un poquito más grande de las opciones que tenemos cuando estamos trabajando con las personas locales. Por esa razón, a pesar de que el cliente a lo mejor no esté haciendo una compra en efectivo, muchas veces ustedes sí van a tener interés en saber con qué fondos cuenta el cliente, porque basado en eso ustedes van a saber cómo es que ustedes pueden ayudar al cliente, cuál es la posibilidad que tiene el cliente y van a poder mejor guiar al cliente sobre las posibilidades que tienen para esa inversión. También es importante saber con cuánta antelación el cliente tiene que tener los fondos antes de la compra. Hay diferentes programas con los cuales el cliente puede tener el dinero en el extranjero y enviar el dinero aquí el día del cierre. Hay diferentes programas que requieren que el dinero esté aquí una cierta cantidad de tiempo. Hay veces que el dinero tiene que estar en una cuenta de aquí de los Estados Unidos antes de que el prestamista empiece a presentar el expediente con el prestamista. Entonces, siempre hagan esas preguntas: ¿dónde están los fondos? ¿Qué tipos de fondos son? Si los fondos están líquidos o no y qué cantidad existen para que ustedes puedan empezar a tener una conversación inteligente con su cliente sobre las opciones que van a tener y ustedes también encima de todo lo otro medir su tiempo y tener en cuenta si es un cliente que en realidad ustedes van a poder ayudar o no. Otra pregunta muy común: ¿qué sucede cuando llega el momento de la compra y estamos lidiando con un extranjero? Es la pregunta de si el extranjero debe comprar en un nombre individual, a nombre personal, o si debe hacer una compra a nombre de una entidad o una compañía.
Obviamente, ustedes es posible que hayan oído anteriormente de otros profesionales en la industria que la recomendación casi siempre va a ser de que esa persona haga esa compra bajo el nombre de una entidad, queriendo decir, ese es otro factor que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están trabajando y preparando a un cliente para una compra, que el cliente también tiene que tener una compañía abierta, ya sea de que les recomienden hacer un LLC, les recomienden hacer una corporación, ya sea de que el cliente tenga un abogado que le esté haciendo una planificación de patrimonio en caso de que algo le suceda a esa persona, saber quién puede heredar esa propiedad o qué sucede si esa persona llega a faltar, porque todos esos temas son más complejos cuando estamos hablando con un extranjero, ¿verdad? Entonces, igual ustedes tienen que saber si eso afecta el préstamo, y no solo si eso afecta el préstamo, pero más allá de afectar el préstamo, con cuánta antelación tenemos que preparar esa corporación, esa compañía, ponerlo en contacto con alguien que pueda darle las opciones y que ellos entonces puedan tomar una determinación basado en esa recomendación de ese profesional. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos entonces en ayudar al cliente a identificar una propiedad. Muchos extranjeros están interesados en propiedades para alquiler. La mayoría de ellos están comprando por inversión y están buscando poder alquilar esa propiedad para generar el ingreso que muchas veces va a cubrir el gasto de esa propiedad y acaso a veces a dejarle algún residuo cada mes. Una de las cosas muy importantes que ustedes deben considerar es si ese es el propósito del cliente. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando el cliente tiene interés de comprar en una propiedad que esté en un condominio o una asociación, ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son las normas de ese condominio o esa asociación que pueden limitar el plan de rentar esa propiedad. No solo cuando estamos hablando de propiedades que solamente aceptan los arrendamientos, por ejemplo, de un año, pero hay propiedades que dejan hacer el short-term rental, que son las rentas a corto término, pero que tienen ciertos parámetros de cómo se pueden rentar esas propiedades, con qué frecuencia y de qué duración tiene que ser ese tipo de renta para que cuente dentro de las directrices de lo que es apropiado o lo que autoriza esa asociación. Entonces, muchas veces ese va a ser el punto de partida para ustedes si el cliente no quiere una propiedad single family, una residencia que no tenga una asociación. Muchas veces ustedes van a tener que empezar determinando qué asociaciones cumplen con los requisitos que tiene el cliente o con la expectativa que tiene el cliente para así poder limitar las opciones que ustedes le presentan al cliente para esa inversión. De la otra manera, es posible que ustedes también de esta forma puedan educar al cliente. A lo mejor el cliente viene con una idea de que quiere hacer solamente las rentas short-term rentals de corto término y ustedes pueden enseñarle por qué es válido o por qué es una buena opción otra propiedad que a lo mejor tenga diferentes normativas. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta eso sobre la asociación o el condominio y qué limitaciones eso le va a presentar a ustedes con respecto a la propiedad que le están presentando o las opciones que le van a dar al cliente. Siempre quieren tener en cuenta la proximidad de la propiedad a otros destinos o lugares de interés, de nuevo teniendo en cuenta el propósito de ese cliente para la renta de la propiedad. Obviamente cuando estamos hablando de una renta ya de año, obviamente es más fácil de que esa propiedad no tenga que tener ese nivel de proximidad a ciertos destinos o lugares de interés como lo es para un turista. Entonces tengan en cuenta eso cuando estén presentándole a su cliente el plan de las propiedades que pueden acercarse a lo que el cliente esté buscando para así cumplir su propósito. Como hablamos, hay clientes que oyen o saben que el Airbnb, por ejemplo, es una de las cosas que es fructífera con respecto a estas inversiones aquí en el sur de la Florida, en ciertas partes del sur de la Florida, pero también ustedes tienen que educar al cliente porque hay veces que el cliente te dice, yo quiero hacer un Airbnb en South Beach. Y ustedes como gente es posible que sepan de que en South Beach hacer Airbnb no es tan fácil como el cliente se lo puede imaginar. Entonces, nuevamente, conocer el área que ustedes le están proponiendo al cliente, conocer la intención del cliente en hacer la inversión y saber más localmente esas asociaciones que ustedes le están ofreciendo, cuáles son las posibilidades que le prestan a ese cliente para así poder tratar de cumplir con ese propósito que tiene el cliente. Cuando ustedes están buscando las propiedades,
Las preguntas que ustedes tienen que tener en cuenta se las estoy listando aquí en este documento. Si se puede alquilar la unidad inmediatamente después del cierre. Esa es otra consideración importante porque hay propiedades que te dejan hacer cualquier tipo de renta después del primer año. Entonces, en ese primer año que hacemos, nosotros necesitamos tener algún tipo de liquidez durante ese tiempo. Esa es una consideración que debemos tener. Otra consideración que debemos tener viene siendo si existe un límite de la cantidad de veces al año que se puede alquilar la propiedad, porque hay veces que una asociación solamente te deja hacer una sola renta al año. La cantidad de tiempo, los días mínimos por cada periodo de alquiler. También tenemos que saber cuáles son los requisitos de la asociación para los inquilinos, porque a lo mejor nosotros buscamos una propiedad que se acomoda mucho a lo que está buscando el cliente como tal, el comprador, pero las limitaciones vienen cuando estamos viendo los parámetros que ellos exigen para aprobar a un inquilino, para que sea un inquilino de la asociación. Entonces, eso también es un requisito que nosotros debemos entender en el momento que le estamos haciendo esa presentación al cliente de una propiedad. También queremos saber si la asociación o el condominio va a querer que el inquilino haga un proceso de aprobación y cuál es la verificación que hace esa asociación. Si solamente quieren saber antecedentes, si también quieren saber el crédito, si hay una cantidad de ingreso mínima también que tenemos que tener en cuenta. Todas esas son cosas que es importante saber para que nosotros también podamos educar al cliente sobre las opciones. Hay lugares que van a estar más restringidos en las opciones de los inquilinos que puedan tener y hay otros lugares donde no hay ninguna limitación y pueden rentarle a ellos a cualquier inquilino que ellos quieran. Entonces, esas son cosas que también tenemos que tener en cuenta y saber educar al cliente sobre esa opción. También estamos hablando de cuando requerimos historial crediticio en las asociaciones. Tenemos en cuenta de que en las asociaciones hay veces de que quieren saber de que esa persona tiene aquí un Social Security o ha tenido algún tipo de historial crediticio y es importante eso también. Y la última es cuáles son las tarifas de solicitud, porque las aplicaciones que tenemos que hacer ya tanto como inquilino o dueños en el momento de aplicar a la asociación es algo que también debemos tener en cuenta. Tengo una pregunta en el chat de Erika. Erika dice, ¿brindas asesorías para Realtor con contratos de preconstrucción? Sí, Erika, también lo hacemos. Los contratos de preconstrucción son un poquito diferentes porque ya en ese caso cada proyecto y cada developer, cada desarrollador tiene su propio contrato. La realidad es que hay muy poca flexibilidad en lo que nosotros podemos hacer con esos contratos de preconstrucción. Esos contratos son o lo firmas o no, pero es muy importante que el cliente entienda ese contrato y el cliente esté educado sobre los riesgos posibles del contrato antes de firmarlo. Una de las cosas que sucede muy comúnmente con esos contratos de preconstrucción es que muchos de ellos no tienen una contingencia de financiamiento que dura hasta el cierre o hasta la entrega de la propiedad. Entonces el depósito que el cliente hace al inicio muchas veces se arriesga a través de la transacción si por cualquier razón el cliente en el 2026-2027 no puede hacer el cierre de esa transacción. Entonces, yo lo que digo es que más que nada no es que vamos a poder negociar muchos de esos términos, pero es importante de que el cliente entienda los términos y que esté bien informado de los parámetros de ese contrato antes de ejecutarlo. Esos contratos normalmente son mucho más complejos que los contratos de compra y venta de propiedades que ya están construidas o ya tienen dueños y por esa razón sí recomiendo de que ustedes siempre les recomienden al cliente de que se busque un abogado para que se los revise. Cuando Omar tiene preguntas sobre el Buyer Broker Agreement, Omar, voy a dejar tu pregunta para el final, ya que es un poquito fuera del tema de hoy, pero creo que vamos a tener tiempo igual para abarcarla al final. Seguimos entonces con la próxima parte que es evitar sentirse abrumado. Sé que les he dado mucha información en ese último slide que les he dicho de las diferentes investigaciones y las diferentes preguntas, la información que ustedes tienen que tener para poder trabajar con un cliente extranjero que quiera hacer este tipo de inversión. Pero a pesar de que estas transacciones pueden ser complejas, trabajar con los profesionales adecuados durante la transacción es lo que te ayuda a hacer el trabajo un poquito más liviano.
Es fundamental tener un buen equipo, no solo un abogado, pero también, como hablamos ya, un prestamista. Es muy importante también que el cliente hable con un contador. El contador también puede guiar al cliente, educar al cliente sobre las diferencias en imposición de impuestos y diferentes cosas que van a ser importantes teniendo ya una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y también ustedes pueden contar con sus brokers. Aparte de que los clientes obviamente son de ustedes, acuérdense que el broker de ustedes siempre está ahí para respaldarlos cuando tengan preguntas y complejidades en este tipo de transacción. Cuando el equipo trabaja juntos, siempre van a ver de que la transacción tiene una posibilidad mucho más grande de llevarse a cabo, y estos clientes normalmente llevan un poquito más de trabajo que los clientes domésticos, porque siempre tenemos el elemento de educar al cliente si el cliente no tiene experiencia haciendo inversiones aquí en el estado de la Florida. Es muy importante de que ellos entiendan todos estos aspectos de esa transacción antes de decidir o antes de finalizar esa transacción. Yo siempre digo de que también es muy importante de que el cliente hable con un contador, porque el contador le va a dar al cliente información sobre, por ejemplo, el FERPTA withholding. ¿Quién aquí ha oído sobre el FERPTA withholding anteriormente? Que es la imposición de impuestos que tienen los extranjeros en el momento de la venta de una propiedad aquí en los Estados Unidos. También hay muchos extranjeros que por una razón u otra no presentan declaraciones de impuestos anualmente después de ser dueños de una propiedad aquí en los Estados Unidos, que eso es otro requisito que tenemos ya siendo extranjeros. Entonces el contador, ese es el rol que tiene. El punto no es evitar el contador para que el cliente no sepa y de esa manera proceda con la transacción, es trabajar con un contador profesional que puede educar al cliente sin asustar al cliente, ¿verdad? Ese es el punto medio. Nosotros creemos que el cliente esté informado, nosotros creemos que el cliente esté completamente educado de las posibilidades, los pros y los contras de su inversión y de los requisitos, ya que ellos se conviertan en dueños de una propiedad aquí en el estado, de qué es lo que tienen que hacer, pero siempre es importante que el cliente sepa estas cosas porque al final, cuando en algún momento vayan a vender la propiedad, lo primero que dicen es, mi realtor nunca me dijo eso, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay veces que sí lo decimos, que los clientes lo que se les olvidan las cosas cuando es conveniente, pero la manera más perfecta de ustedes protegerse es haberlos conectado o por lo menos haberle hecho la sugerencia de que se sentaran con un contador que le pudiera explicar ese aspecto de la transacción antes de finalizar la transacción. El rol de ustedes como realtors es tener conocimientos básicos sobre todas estas áreas que hablamos ahora hace un momento, para así ustedes poder mantener a su cliente informado, pero siempre conectando al cliente con el profesional que puede responderle las preguntas. Como acabo de decirles yo cuando estaba presentando el último slide, ustedes le van a decir al cliente, yo no soy prestamista, pero tengo entendido X. Vamos a conectarte con un prestamista que te lo va a confirmar y te puede responder todas tus preguntas. Porque tampoco queremos decirle al cliente, no, yo no soy contador, yo no soy prestamista, yo no soy abogado, yo no sé, porque el cliente no va a tener confianza de que nosotros somos la persona que puede guiarlos durante la transacción. Entonces yo siempre digo que cuando yo hago este tipo de presentación, yo quiero que los realtors entiendan suficiente para poder hablar inteligentemente del tema con su cliente, pero siempre sabiendo definir las respuestas y las preguntas a alguien que en realidad es quien se ocupa de esa área. La inversión después del cierre es otra cosa que tenemos que tener en cuenta ya después de hacer el cierre. Por ejemplo, muchas veces estos propietarios extranjeros no vienen aquí al estado frecuentemente y están buscando a alguien que le dé una administración, un property management de esa propiedad para ellos poder continuar con esa inversión a la distancia. Si ustedes mismos ofrecen ese tipo de servicio para el cliente, es ideal, pero si no, igual como mismo hacemos con el contador o con el profesional, siempre vamos a recomendarle al cliente de que hable con alguien que pueda darle sus opciones sobre property management para ellos poder más fluidamente tener el manejo de esa propiedad a la distancia.
ustedes también siempre deben asegurarse de que su cliente cuente con la cobertura de seguro adecuada. Esta es otra cosa muy importante, especialmente con los extranjeros que compran cash, que compran en efectivo, porque muchas veces los extranjeros que compran en efectivo no tienen la referencia de su propio país o su experiencia de tener algo como seguro de propiedad y no entienden la necesidad de mantener ese seguro cuando ya la propiedad está paga. Entonces, nuevamente, ustedes no son vendedores de seguro, ustedes no le importa al final del día si el cliente tiene o no seguro de propiedad, pero siempre le deben hacer la recomendación que hable con un agente de seguro que le pueda decir los pros y contras de tener ese seguro sobre esa propiedad. También es importante de que ellos se eduquen sobre la posibilidad de que tengan un seguro para un inquilino si es que van a usar esa propiedad con el propósito de hacer alguna inversión. La otra cosa es que ustedes deben también decirle al cliente que ellos tienen ahora como propietarios de esta propiedad nueva ciertas obligaciones, ya sea con impuestos o renovaciones corporativas. Cuando los clientes compran bajo una LLC o una corporación o cualquier otra entidad, tienen que tener en cuenta que ahora, al principio del año, todos los años, empieza el periodo de renovación. Hay clientes nuevamente que compran, hacen su cierre, más nunca entran a Sunbiz, más nunca renuevan la corporación. Entonces, estos son los puntos donde ustedes de verdad pueden probar su valor como realtor, como un asesor y pueden diferenciarse del resto de los realtors que hacen el cierre y se desaparecen. Todas estas cosas que pongo en esta lista son diferentes puntos que ustedes pueden gratuitamente recordarle a sus clientes las necesidades de tener un asesor que esté preparado y que quiera en realidad ayudar al cliente más allá del cierre solamente. Es una manera de que ustedes puedan mantener una relación a lo largo con esos clientes y posiblemente poder ser el realtor o el asesor de ellos por largo tiempo y obtener el negocio de ellos nuevamente cuando hagan una venta o quieran obtener otra compra aquí en los Estados Unidos. Entonces acuérdense de que cuando no hacen sus renovaciones o no presentan sus declaraciones de impuestos a tiempo, hay multas y penalidades que se duplican por haber pasado las fechas límites. Entonces es muy importante de que ellos tengan esas fechas límite en cuenta. Cuando estamos hablando de las propiedades de inversiones y los extranjeros, otra cosa que el contador les debe recordar, pero que ustedes también les pueden decir, es que es muy importante de que ellos mantengan un registro de todos los gastos relacionados con esa propiedad. No solo que pagaron la asociación, que pagaron los impuestos, que pagaron los seguros, pero que el aire acondicionado tuvo un problema y tuvieron que mandar a un handyman, que le hicieron un mantenimiento, que mandaron a cortar el césped, si es una propiedad donde la asociación no hace eso, si es que hubo alguna reparación o una remodelación adentro de la unidad o de la propiedad. También estas son cosas que ustedes quieren resaltar. ¿Por qué? Porque estos vendedores, perdón, estos compradores algún día se van a convertir en vendedores y esos vendedores eventualmente tienen que pagar taxes sobre sus ganancias. Entonces, si ellos tienen un registro bien hecho de los gastos que tuvieron en esa propiedad, en el momento de esa venta van a poder usar ese registro para limitar o minimizar los capital gains, las ganancias capitales que van a pagar cuando hacen la venta de la propiedad en el futuro o ayuda a sus herederos igual a minimizar cualquier impuesto que tengan que pagar por este registro de las cosas que han invertido en la propiedad o el mantenimiento que han tenido que hacer en la propiedad a través de los años. Entonces es muy importante de que ellos sepan eso, que no son solo los pagos de la asociación. Yo siempre le digo a mis clientes que mantengan ese registro de todo y es mejor que yo después le diga, no, el internet no se puede deducir, la electricidad tampoco, pero de esa manera sí tener en cuenta todos los gastos que tienen con respecto a la propiedad y así tenerlos a mano rápidamente para poder incluirlos en el momento de que necesitemos hacer algún tipo de contabilidad, ya sea anual o en el momento de una venta de la propiedad. Y lo último que hablamos brevemente hace un momento es de que tener bienes raíces en los Estados Unidos sujeta a los inversionistas extranjeros a la ley de impuestos sobre la inversión extranjera de bienes raíces. Entonces es muy importante que ellos sepan que hay maneras de evitarlo completamente si en el momento de la compra hacen la compra correctamente.
Si ellos desafortunadamente en el momento de la compra no tienen la asesoría adecuada, ellos automáticamente se van a sujetar al FIRPTA en el momento de la venta. Pero si ellos tienen la posibilidad de hablar con un abogado, o hablar con un contador o hablar con un asesor sobre el FIRPTA withholding en el momento de la compra, hay maneras que el FIRPTA se puede evitar completamente. Entonces, si nosotros no tenemos esa conversación con el cliente pierde la oportunidad porque ya después del cierre no podemos hacer un cambio de título para evitar FIRPTA. Eso es evitar la imposición de impuestos, puede ser un crimen federal. Entonces, el momento de tener esa conversación es antes de ponerlos bajo contrato para que ellos entiendan sus opciones y determinen si es que quieren hacer una entidad para tratar de evitar el FIRPTA o por otras razones, ya sea por los beneficios de imposición de impuestos o por planificación de patrimonio. Pero lo importante es que ustedes nuevamente sepan que eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta y que de la misma manera ustedes puedan darle al cliente la opción que se pueda evitar el FIRPTA con la estructura adecuada. Hortensia está haciendo una pregunta en el chat, me dice, ¿me podría dar un ejemplo de cómo se puede hacer eso? Bueno, les doy un ejemplo muy fácil que es el más común que todo el mundo sabe. Si la propiedad en el momento de la compra lo estamos comprando bajo una entidad que tiene multimiembros y multimanagers, podemos evitar el FIRPTA en el momento de la venta. Entonces, es simplemente de que ellos hablen con un abogado o un contador que pueda decirle de que hay una manera de estructurarlo. Muchas veces estas personas tienen a un familiar cercano que podemos agregar a esa entidad y de esa manera poder desviar la necesidad de pagar el FIRPTA en el momento de una venta. Para los que ustedes que no han oído del FIRPTA o no están familiarizados con el FIRPTA puede ser el 15% del precio de venta de una propiedad. No el 15% de la ganancia, el 15% del precio de venta. Entonces, muchas veces las personas me dicen, bueno, Claudia, es que yo casi ni gano el 15% del precio de venta. El FIRPTA lo tienes que pagar de todas maneras. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos eso cuando estamos hablando con clientes específicamente internacionales, porque esos clientes sí tienen que tener eso en cuenta cuando estamos pensando de la compra de la propiedad. En el caso de necesitar vender la propiedad por cualquier razón, aunque la intención sea tener la propiedad 90 años, siempre tenemos que pensar de que si llegara a necesitar la estrategia de venta, tener en cuenta de que el FIRPTA, si lo tenemos que pagar, necesitamos tener la liquidez. Aquí en este último slide les dejo mi información de contacto. Cuando ustedes van ahí al QR code, le pueden también hacer una foto a la pantalla y de la misma cámara, este QR code les debe llevar a mi página de Instagram. Mi página de Instagram es donde yo comparto las historias de las cosas que veo en mi bufete de día a día con respecto a otras personas que hacen lo mismo que hacen ustedes. Yo no digo nombres, yo no digo quién, pero sí hablo de las experiencias que tengo brevemente para que ustedes vean que otras personas, número uno, están pasando por las mismas cosas que ustedes y número dos, cuando hay una solución, se las comparto para que ustedes no hagan el mismo error. Entonces ahí le comparto mi página de Instagram para que me puedan seguir y también les comparto mi número de teléfono. Mi número de teléfono es el 305 Claudia, que viene siendo 305-252-8342. Lo tienen ahí también en mi página de Instagram y les comparto ese dato porque con ese número de teléfono ustedes o sus clientes pueden llamar a mi oficina y pedir una llamada gratis de 10 minutos. Con esa llamada gratis de 10 minutos, ustedes muchas veces pueden responder las preguntas que puedan tener con respecto a un contrato, aunque yo esté trabajando el contrato o no. Mi propósito es poder guiarlos y ayudarlos a poder salvar sus transacciones y los problemas que a veces atrasamos cuando estamos trabajando con los clientes extranjeros. Pero como les dije anteriormente, yo puedo ayudarlos con todo lo que tenga que ver con ley de bienes raíces, ya sea comercial o residencial, ley de familia, ley de negocio, tribunal testamental, que es el probate, o la planificación de patrimonio. Tengo una pregunta aquí de Endrina. Hola Endrina, ¿cómo estás? Está pidiendo que expliquemos un poco mejor lo de agregar a alguien para evitar el FIRPTA. Endrina, el problema con eso es que eso no se puede hacer después del cierre. Entonces, si el comprador ya hizo el cierre bajo nombre personal, ya perdimos la oportunidad, ¿verdad? Cuando hay una corporación o una compañía,
Si es una sola persona en la compañía o la corporación, casi siempre vamos a tener el FERPTA withholding, porque cuando una persona es el único dueño de una entidad, esa persona es la entidad. Y para propósitos de imposición de impuestos, el IRS los ve como si fueran ellos mismos y los trata como una persona, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos a varias personas en un LLC, ya el LLC no es igual que la persona natural, ya está compuesta de diferentes personas. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos multimiembros, varias personas en el LLC, en el momento de la venta podemos evitar el FERPTA haciendo una documentación básicamente porque no es la persona natural la que es el titular, sino es la entidad que tiene a varias personas involucradas. Pero eso se tiene que hacer en el momento de la compra. Otra cosa que me sucede muy a menudo es que un comprador solo compra, es el único que está en la entidad y después me dicen quiero agregar a otra persona. Y ahí se complica la cosa un poquito. Ok, pero eso es, si es uno de los miembros de la LLC es extranjero, agregando antes de la compra a una persona que sea de acá, hay Pueden ser ambos tampoco extranjeros. ambos extranjeros. Sí. Ah, mira, muy bueno. Thank you. Entonces, muchas veces no solo lo usamos por el propósito de evitar el FERPTO, pero también muchas veces también lo usamos porque por temas de sucesiones. Si hay una sola persona en una entidad y algo le pasa a esa persona, ¿qué sucede? Terminan en tribunal testamentario. Entonces, Exacto. agregando a esa persona a la LLC o a la entidad, no solo nos beneficia por el tema de FERPTO, pero nos beneficia de que podemos agregar de que si alguien llega a faltar, el otro se convierte en el dueño del 100% y evitamos también el problema de un tribunal testamentario. Ok. Y a la hora de hacer eso, ¿tú constituyes las LLC? Sí, por supuesto, el contador las puede Ok. hacer también si es que lo prefieren, pero el acuerdo operativo es el que casi siempre el abogado es el que va a redactar. Sí, por eso es que el contador con el que yo trabajo no está haciendo LLC. Entonces, claro, la LLC necesita el Operating Agreement. Otra pregunta, en el caso de los venezolanos, ¿pueden constituir corporaciones actualmente? Supone que en el estado de la Florida la SB 264 aún está limitando mucho cualquier Ujú. tipo de propiedad donde haya, aunque sea un poquito de porcentaje, de venezolanos como constituyen la propiedad. Entonces, al final del día, ahora mismo la recomendación por lo general es que no deben estar comprando, pero si ellos son venezolanos y no viven en Venezuela, el domicilio es muy Sí, 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 importante aquí, tenemos eso lo otras sé. opciones que podemos explorar. Ok, está bien, perfecto. Gracias. Una Ok, pregunta, disculpa. sí, Mira, ay, sorry, no, no está. Si por ejemplo la LLC está formada con un americano, pero antes del cierre de la propiedad ingresan dos, perdón, dos peruanos, por ejemplo, dos extranjeros. Entonces, y sale el americano, se queda la LLC con los dos extranjeros y compran y cierran la propiedad. Al momento del FIRTRA, ¿estarían exonerados? parece que sí, basado en lo que me estás diciendo, Luz, pero Ok. te voy a dar siempre que esas transacciones y esos movimientos de la entidad existente ya, queriendo decir, ya creamos la entidad y ahora estamos cambiando la composición, son Ujú, muy delicados. No te voy a dar una respuesta de absolutamente sí o absolutamente ujú, no. ujú, Parece, basado en lo que me estás explicando, que sí se va a poder evitar el FERPTA, pero los ujú, tiempos en los cuales se hacen esos cambios son muy importantes, son críticos. Entonces, ujú, siempre debemos evaluar una situación así caso por caso para poder confirmarlo, pero ujú, generalmente cuando hay varias personas en una LLC, ya sean extranjeros o no, vamos a ujú, poder evitar el FERPTA. Ahora, quiero hacer dos aclaraciones. Una es relacionada a una pregunta que Claudia hizo en el chat que dice, pero solo es en corporaciones creadas acá en USA, ¿correcto? Correcto, Claudia. Eso solamente es para compañías o corporaciones, entidades de los Estados Unidos, no que ellos puedan comprar con una entidad extranjera aquí en el estado de la Florida. Y a ese mismo punto, lo que sucede ahí, Luz, es que todo depende también de cómo es que vamos a hacer la imposición de impuestos, pero al final del día, el evitar el FERPTA en el momento de la venta no exonera a los dueños de pagar impuestos.
Claro, esa era mi pregunta. Si, por ejemplo, no saliera el americano, se mantiene en la compañía con los dos peruanos, tres. Al momento de, supongamos que ya se salvan del FIRTRA, pero al momento de pagar los impuestos por el capital gain cuando ellos quieran vender, ¿cómo funciona el pago de los impuestos entre las tres personas? Entonces todo depende de nuevo cómo el contador tenga estructurada la entidad, pero asumiendo de que sea una Ujú, entidad donde cada uno de los tres dueños reciben una distribución, ellos van a recibir la documentación de la distribución, vamos a argumentar que esa distribución haya sido la ganancia de la venta dividida entre tres, ujú, cada uno de los dueños de la LLC tienen que hacer declaraciones personales por la ganancia que tuvieron, donde van a ujú, pagar los impuestos de todas maneras. Lo único que evita esta ujú, retención es que en el momento del cierre no te quitan el dinero y lo mandan al IRS o no tienes acceso al dinero. La ujú. diferencia es tienes acceso al dinero, pero cuando hagas la declaración de impuestos vas a tener que mandar el dinero al IRS. Entonces, Claro, pagar normal, eso, correcto, claro. Ok, ok. Entonces, en el caso sería, o se queda la primera persona con los otros, o también puede salir y entran las otras dos personas en la LLC. Pero al final lo importante es que hay que pagar los impuestos igual, eso no hay problema. correcto. Pero, Eventualmente el dinero que se le debe al IRS se le va a tener que mandar al IRS. La pregunta correcto. es ahora o después. O antes después. Ok, correcto. Y entonces, siempre y cuando sea antes del cierre, para ver, intentar por lo menos. Correcto. Ok, Antes de la compra, no antes del cierre de la venta, sino antes del cierre de la compra es que tenemos que considerar todo esto. claro, 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 de la nueva propiedad. Correcto, Técnicamente tiene que comprarla la empresa con los nuevos dueños, por así decirlo. correcto. Ya, perfecto, listo. Muchas gracias. A ti. Claudia, yo tengo una Ay, pregunta. Perdón, ya voy a ser rápido porque el tiempo vuela. Ok. Eh, Hace poco yo tuve una experiencia trayendo inversión de capital. Bueno, él trabajaba en un banco en México y compró acá en Weston, donde yo vivo. Y la verdad, no fue bien porque él ya conocía bastante de los trámites y ayudó mucho, pero resulta que en un momento dado tenía que estar enviando dinero anticipadamente por el préstamo, que era alto el préstamo, aunque él tenía fondos. Hay bancos, yo lo que sugerí en ese momento que se checara si ese banco, vaya, porque el envío de dinero causa cierto estrés en determinado momento y evitar que el dinero, que lo comprobaran aquí el banco, que ese banco en México también era confiable para que se considerara sin necesidad de enviar el dinero. Mi pregunta es, ¿dónde puedo revisar yo encontrar esos bancos en un momento dado cuando esté trabajando con inversionistas fuera de Estados Unidos? Eri, esa es una pregunta muy difícil de responderte porque cambia muy comúnmente, ¿verdad? Y en muchos de los grupos que yo estoy donde hay realtors, esa pregunta es una pregunta frecuente, pero tendría que ser básicamente llamar a los bancos. En general, los bancos más grandes, los más conocidos, no hacen ese tipo de transacciones, pero ya los que son, vamos a decir, en el medio, son más probables de ayudarte con ese tipo de transacción. Eso todo va a depender del momento que necesites el servicio, pero también ten en cuenta de que esas cosas cambian frecuentemente. Entonces, si tú ahora pudiste hacerlo, por darte un nombre, con Banesco, el próximo mes a lo mejor vas a Banesco y ya en Banesco no lo hacen. Entonces, todo va a depender del momento que necesites ese servicio, qué banco y qué regulaciones tienen para limitar ese tipo de transacciones. Como hablamos hace un momentico con Endrina, esas transacciones, por ejemplo, con Venezuela son muy complejas. El país de origen también va a tener que ver. Entonces, en ese momento tienes que buscar en tu círculo de trabajo diferentes personas que hayan tenido esa experiencia y donde hayan podido resolver dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento. Una última pregunta, ¿tú eres bilingüe, trilingüe o para saber si en un momento dado, a veces, por ejemplo, hay italianos que quieren tratar Sí, hablando italiano, hay no, francés no, que... yo me quedo en español e inglés, a lo mejor un tercero, Bueno, pero todavía no. bueno, gracias, claro. A ti. Gracias. buenos días, Claudia. Tengo una pregunta para ti súper corta. Ok, ¿Hay algunos requisitos que los extranjeros deben de cumplir para poder crear el LLC o el corporation acá? casi ninguno.
cualquiera puede abrirlo. El problema es cuáles son las ramificaciones de la manera que lo estructuran y qué les conviene dependiendo de la meta. Ahí es donde viene la conversación con el contador. Claro, perfecto, entiendo. Ok, gracias. Por nada. Aquí también me hicieron una pregunta. Reinaldo me dijo si había un contador que pudiéramos referir dedicado a trabajar con extranjeros con propiedades de inversión en los Estados Unidos. Reinaldo, ¿me puedes enviar un mensaje? La realidad es que todo depende de nuevo del país y todo depende del tipo de inversión. Pero por general, yo recomiendo que cuando ustedes estén trabajando con estos clientes, no simplemente refieren a un contador. Busquen a un CPA, a un contador público con licencia. Estos contadores son más sofisticados, tienen un poquito más de entendimiento de lo que viene siendo estas complejidades con este tipo de inversión de extranjeros y el código del IRS, que es lo que dice, y ya el cliente con quien se vaya, no importa, pero la recomendación de ustedes es que se busquen un CPA. De la misma manera les digo que hay muchos contadores que no son CPAs, pero tienen muy buena experiencia y que saben hacer este tipo de transacciones y guiar a los clientes y aconsejarlos, pero si ustedes no tienen una recomendación entre sus mismos realtor groups pueden pedirlos, pero al final del día siempre recomiendo que ustedes hagan la recomendación que sea un CPA. Con quien vaya el cliente es diferente. A ese mismo punto, nosotros nunca recomendamos al cliente directamente a una sola persona. Acuérdense que nosotros le decimos al cliente que les recomendamos que se busque a un abogado, que se busque a un contador, a un inspector, a quien sea, pero acuérdense de que el cliente tiene que tener opciones. Ustedes tienen que decirle al cliente de que ellos pueden seleccionar quién ellos quieran para estos servicios y ustedes nunca deben hacerle al cliente una recomendación de un solo profesional para un servicio. Es una manera de protegerse ustedes y proteger a sus licencias. Natalia me está preguntando que si hay un FERPTA, pero se hace un 1031, que si no les retienen el dinero. Natalia, eso es una pregunta súper compleja que depende mucho de los detalles. Pero si aplica el FERPTA, aunque haya un 1031, el FERPTA lo vamos a tener que mandar. Por eso la compra es tan importante porque es el momento, es la oportunidad de evitar eso a futuro. Claudia, ¿tendremos acceso al material? Si eran demasiadas las notas. No sé si Kevin está grabando o queda grabado esto en algún lugar, pero igual les compartí mi información de Instagram. Me pueden seguir, mándenme un mensaje y yo les puedo compartir una copia de los slides de hoy si quieren. Claudia es muy efectiva a través de Instagram, doy constancia de eso. Es mi abogada. A veces más rápido que con la computadora, porque siempre tengo el Sí, teléfono. mil veces. Mil veces. Gracias, Thank you por ser así. Por nada. Hortensia, tienes puesto aquí que tienes una pregunta. No sé si todavía quieres Sí, hacer alguna pregunta. sí, gracias. Por nada. Mira, entonces entiendo lo de FERPTA, pero no sabía que estaba la opción de legalmente evadir FERPTA. Entiendo lo de la LLC, pero, o sea, ¿cuál sería realmente la diferencia más allá de ahorrarte el 15%, ¿no es cierto?, que pagás con FERPTA? Que además tenés que pagar capital gains, ¿correcto? El extranjero. O sea que, porque si no todos harían la versión de sin FERPTA. Por eso... Entre tú y yo, Hortensia, el que no lo hace es por falta de educación. Lo que te cuesta Ah, son $125 al año abrir la compañía. o sea que vos podés ahorrarte 15% el No te extranjero. ahorras el 15%. Esa es la conversación que tuvimos hace un momentico con Luz. El problema con el FERPTA withholding que aplica a todos los extranjeros. Vamos a hablar un momentico del propósito del FERPTA withholding. Kevin, tenemos hasta las 12 en punto, correcto, me quedan unos minuticos. Buenísimo. Yeah, We're I still good heard for a few Kevin. more? En inglés, por favor. Okay, we're still good until 12, right? I just have a few more minutes. Yeah. And actually, my next class isn't until 1, so even if you Okay. go over 12, We're- that's perfectly All right, fine. Here. thank you. Just want to be mindful of your time. For sure. Ok, entonces Hortensia, lo que estaba explicándote, cuando hablamos del FERPTA withholding, la intención del FERPTA withholding es que estos compradores son extranjeros. Normalmente todos sus activos o la mayoría de sus activos no están en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ellos vienen a invertir aquí y van a vender su propiedad. Y cuando ellos venden su propiedad y la compañía de títulos le manda el dinero de la venta de la propiedad, si ellos más nunca vienen a los Estados Unidos y más nunca hacen una declaración de impuestos, el IRS más nunca ve ese dinero.
Entonces el FIRPTA withholding se hizo para asegurar o garantizar de que el IRS iba a tener una garantía de que ese impuesto se iba a pagar a pesar de que esta persona estaba liquidando su propiedad aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay quien vende una propiedad y es extranjero y todavía le quedan 5. Y hay quien vende una y todavía va a reinvertirla en otra, ¿verdad? Por eso es que esa fue la intención, esa fue la teoría, pero es una teoría imperfecta, por esas razones que te estoy explicando. Sin embargo, si tú eres extranjero y tú no hiciste lo necesario para poder evitar el FIRPTA en el momento de la venta de tu propiedad, el IRS ha determinado de que en la mayoría de los casos tú lo que le tienes que mandar inmediatamente después del cierre o dejar con la compañía de título el 15% del precio de venta de la propiedad. Es una normativa, no hay ninguna discreción en ese número. Lo que tú le puedes deber al IRS puede ser menos, en muchos casos es menos. Entonces, la inconveniencia es que cuando el vendedor de esa propiedad quiere reinvertir ese dinero se demora en el proceso de FIRPTA una cantidad de tiempo y no tienen acceso a ese dinero cuando muchas veces ese número es una exageración para lo que en realidad van a tener que pagar. Como un flat rate. Exacto. Entonces, a pesar de que ellos envían ese dinero al IRS o una compañía de título aguanta ese dinero hasta que el IRS determine la cifra adecuada, ese dinero está estancado y muchas veces es más de lo necesario. Entonces, lo que hacemos es, de esta manera, si nosotros nos preparamos correctamente, evitamos el FIRPTA, evitamos la necesidad de retener el dinero, pero no evitamos la necesidad de pagar un impuesto. Ok, pero the fact of el hecho de que uno haga FIRPTA y el IRS retenga el 15%, no quiere decir que al final te deduzcan ese 15%, quizás ellos deducen, bueno, un 7% y el resto vuelve. O sea, Correcto, 15% es una retención momentaria. correcto. Ah, no sabía Y eso. es una retención hasta que el vendedor haga su declaración de impuestos. Pero te doy un ejemplo, estamos en enero. Si un Ujú. extranjero hace un cierre de una venta de una propiedad ahora, Ahora. este mes, Ujú. y le hacen esa retención, él no puede hacer su declaración de impuestos de 2026 hasta el El año que viene. 2027. Claro. Y el tipo no sabe entonces cuánto realmente, Con cuánto mientras cuenta, con cuánto no, y si sabe o tiene una idea, no importa porque no tiene acceso al dinero. Entonces, tiene que tener es un la idea del inconveniente, más que 15%. nada. Y es Ah, muy fácil evitar todo ese paradigma, es muy fácil evitarlo si en el momento de la compra nos asesoramos y hacemos las cosas correctamente. mm, Tocando la misma pregunta para no, para dejar bien concluido eh, Claudia, cuando ese dinero lo vuelves a reinvertir de la reinversión en otra propiedad, ahí no tiene que quitarte absolutamente nada, porque no estás agarrando ningún profit, ninguna utilidad, ¿es verdad? ¿O qué pasa ahí? Con los extranjeros es diferente, no necesariamente. No necesariamente. Estás pensando, Eddie, a veces cuando estamos hablando de una propiedad primaria y yo mi propiedad primaria la vendí y reinvertí y muchas veces no voy a tener que pagar nada, pero no es el caso. Con los extranjeros cambian las cosas. Pero Entonces, manejaste algo de 5 propiedades de un extranjero ahorita, entonces puede ser que ellos compren otra propiedad porque les conviene, vendan una y compren otra por razones de ganancia y puede ser que en ese momento mencionaste que había que retener a lo mejor un 7, un 5, un 4, pero puede ser que no se le retenga básicamente cuando se demuestra que no se utilizó el dinero más que para otra reinversión. no, pero Eddie, es que en el momento de la venta no hay discreción, tiene que ser el 15%. Ah, ok, ok. Entonces ese es el problema, ¿verdad? A lo mejor sabemos que no va a ser el 15%, pero es que no tenemos opción porque eso es lo que dice la ley. Por eso es importante poder evitarlo. Y hay clientes que me dicen, como dije anteriormente, no, yo por 30 años no voy a vender esta propiedad porque mi hija va a crecer y se va a ir allá y va a vivirla eventualmente. Perfecto, pero cosas suceden. Y entonces nosotros por ahorrarnos $175 de abrir la compañía, no hicimos el FIRPTA, algo sucedió, necesitaron la liquidez
tuvieron que hacer el FERPTA withholding. Entonces, en realidad se les recomienda al cliente. Al final del día, nosotros todos conectados aquí sabemos que hay muchas recomendaciones que nosotros le hacemos al cliente y el cliente simplemente no siempre sigue nuestra recomendación y ya eso es otro tema. Pero hacer la Pero, recomendación es parte de lo que nos toca cuando queremos ser un asesor diferente a los demás. pero Claudia, debe haber excepciones. Por ejemplo, en el caso de que este extranjero en un momento se vuelva ciudadano, ¿ahí qué pasa? Bueno, ya son otros temas, Ah, ¿verdad? Pero bueno. estamos hablando de extranjeros puramente por el Ok, propósito ok. de hoy. Está bien, gracias. Milagros, tenías una pregunta. sí, por favor, bueno, casi no tengo derecho a preguntar porque entré muy tarde por una situación que no viene al caso y pido disculpas. No importa. Pero se evitaría el 15% del FERPTA y esa retención si el extranjero abre una compañía y hace sus taxes con la compañía todos los años. Es lo que puedo resumir. Sí, pero con una estructura específica, no con cualquier estructura, y él no puede ser el único dueño o la única persona que figure en esa compañía. Entonces es muy importante por eso de que el cliente hable con un abogado o un contador para poder asegurarnos que la entidad tiene la estructura correcta para poder evitar el FERPTA. Pero sí, se puede evitar si se hace correctamente. Y esa estructura correcta se puede resumir en 2 palabras para yo tener acceso a cuando vaya al profesional Es muy explicarle. difícil, pero tú simplemente le dices, por ejemplo, a un contador, necesito saber qué es lo que tenemos que hacer para que mi cliente evite FERPTA. Excelente, Ellos lo tienen que gracias. saber. Cuando ustedes van a un contador y le hacen esa pregunta y el contador no sabe, ese no es el contador para su cliente, que es un cliente extranjero. Puede ser el mejor contador del mundo para los taxes domésticos, para ustedes, para sus compañías, pero cuando ustedes le hacen esa pregunta a un contador, yo quiero saber qué tenemos que hacer para que mi cliente extranjero pueda evitar el FERPTA, y el contador no sabe, el contador es muy bueno para otras cosas, pero para este cliente no es el contador adecuado. Excelente, gracias. Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. En el caso de que ya tengan ya sean FIRTA o no, o ya la hayan comprado a título personal, ¿en el medio pueden cambiar y hacerla y pasar la propiedad antes de venderla a una LLC? No, y ese es precisamente el problema, porque eso se puede ver como fraude al IRS por evitar tax evasion, evitar impuestos. Entonces, Perfecto, si no lo no hacemos bien al sabía. principio, la oportunidad se nos fue. Y bueno, nada, otra cosa que ponía acá en el chat es que yo estoy haciendo ahora un FIRTA de un cliente que tiene, bueno, que es extranjero y que está vendiendo, que incluso la vende a más barato, o sea, menor costo o sea, que no tendría que pagar nada, pero bueno, encima el CPA le cobra, averiguamos, entre 450 y 700 y está renegando porque tiene muchos más gastos de cierre. Y bueno, es Firta, o sea, no puede salir de ahí. No compró conmigo, por supuesto, pero bueno, Si hubiera ¿qué va a cerrado hacer? contigo la compra, no lo hubiera pasado. Exacto, bueno, pero ahí está. Ya. Ese es el Gracias. problema. El problema es educar al cliente, guiar al cliente y acuérdense, yo soy abogada, mi trabajo es decirle de que nosotros hablamos mucho con los clientes por teléfono. Hay veces que nos vemos con los clientes en persona y le hacemos recomendaciones, pero tenemos que tener también la costumbre de hacer un resumen breve por email de nuestras conversaciones. De acuerdo con nuestra conversación de hoy, hablamos del riesgo de que puedas tener que pagar el FERPTA en el momento de una venta. Te recomiendo altamente de que consideres hablar con un contador para determinar cómo es que puedes mejor estructurar tu compra para evitar el FERPTA. Punto. Y ese file ustedes deben guardarlo de todos sus cierres con todos los emails y toda la comunicación para que de esa manera el día de mañana si algo llega a suceder, ustedes hicieron la recomendación. Si el cliente quiso cerrar a nombre personal, perfecto. Es el derecho del cliente, ¿verdad? Pero ustedes siempre protéjanse a ustedes y a sus licencias porque este es un cliente, pero nosotros queremos tener más que uno, entonces necesitamos poder continuar a ejercer. Claudia, una pregunta. Gracias. Buenos días. Una consulta, Claudia, Ok. breve. Y si lo dijiste, me disculpo porque también me uní un poco tarde, pero si igual no tuvo ganancias, le hacen el withholding. Si el cliente no hizo lo necesario para evitar el FERPTA withholding, va a tener que dejar el 15% en el momento del cierre. Ok. Aunque al final el IRS diga no me debías nada, aquí está tu 15%. Aunque haya perdido plata, no importa. Aunque haya perdido dinero. Ok, ya, No clarísimo. se puede cerrar sin mandar el dinero al IRS. Yo como compañía de títulos no puedo cerrar. Claro, no, es que sí, compró a nombre personal, la verdad.
Bye. Hola Claudia, una pregunta. Hola, Lina. Gracias. Claudia, cuando a veces estamos representando al comprador, que es un comprador extranjero, y vemos que la propiedad que se quiere comprar la está vendiendo un vendedor extranjero, hay una nota en los remarks que dice se debe firmar el FIRTAP. ¿Qué implicaciones tiene eso para el que está comprando? Es muy importante y muy buena pregunta ya que estamos hablando del tema, Lina. Cuando nosotros hacemos una venta de una propiedad y el precio de venta es máximo $300,000, nosotros podemos no retener el FIRPTA. Ricardo, una de las muy pocas excepciones que puede tener tu cliente, pero tu cliente también debe hablar con un contador, Ricardo, para ver si pasa lo que se llama el Substantial Presence Test. Si es un cliente que está aquí en los Estados Unidos frecuentemente, esa puede ser otra manera de evitar el FIRPTA. Sin embargo, Lina, de nuevo a tu pregunta. Si en el momento de la venta te están pidiendo que firmes algo del FIRPTA, casi siempre el documento está relacionado con que el comprador va a vivir y usar la propiedad como una residencia primaria un X cantidad de tiempo, ¿verdad? Muchas veces son 24 meses. Si tu comprador es un comprador extranjero que no va a vivir la propiedad, que no la puede usar como una residencia primaria, porque aunque sea extranjero, se supone que no puede estar aquí el año entero, tu comprador no puede estar dispuesto a firmar ese documento. Ah, ok, o sea, se puede rehusar, perfecto. En el momento antes de firmar el contrato, sí. Casi siempre cuando lo están poniendo en los broker remarks, quiere decir de que ellos solamente van a considerar un comprador que esté dispuesto a firmar ese documento, porque ese comprador les va a ayudar a evitar el FIRPTA. ¿Entiendes? Si el comprador firma Entiendo. ese documento, el vendedor puede evitar la retención. Ah, y eso Sí. también aplica para, me dijiste, propiedades menores a $300,000 de valor. ¿Es Máximo así? 300,000. O sea que si vale menos de 300 no tiene que pagar FIRTA. A todas, todas. Siempre y cuando el comprador sea una persona que lo vaya a usar como residencia primaria y esté dispuesto a Claro, firmar el affidavit. claro. Bueno, Ah, y fenomenal. Claudia, y discúlpame, si la propiedad vale $1 millón, ¿cuál sería entonces la figura? Tienen que haber hecho una entidad en el momento del cierre para comprarla, en la cual habían varios miembros en una LLC para de esa manera poder evitar el FIRPTA en el momento de la venta. Ok, También hay, y por ejemplo, les voy a dar ya a todos cada caso tiene sus cositas y sus detalles que hay que hablarlos para saber, ¿verdad? Toda la información y yo poder darle una recomendación. Les repito, yo soy abogada, no soy contadora, le hablo basado en las experiencias que yo tengo con mi compañía de título y en mi bufete. Pero si el comprador va a ser un comprador primario, y el vendedor pasa lo que se llama un Substantial Presence Test, ha estado un cierto número de días aquí en los Estados Unidos este año o el año anterior, y el año anterior son los últimos 3 años, en ese Substantial Presence Test, un contador hace una carta explicando y dando constancia de los días que ha estado ese extranjero en los Estados Unidos. Cuando hay un número grande de días que esa persona ha estado en los Estados Unidos en los últimos 3 años, esos días cuentan a su favor, porque de esa manera los Estados Unidos determina, Lina, que es improbable que esta persona, después de vender esta propiedad, más nunca venga a los Estados Unidos. ok, Acuérdate de la intención que hablamos del FIRPTA, que no queremos que ellos puedan liquidar todo y más nunca regresar y más nunca pagar impuestos, ¿verdad? sí, Si esa persona ha estado en los Estados Unidos un cierto número de días cada año por los últimos 3 años, los Estados Unidos dice, es muy improbable que esta persona más nunca vuelva a los Estados Unidos a pesar de vender esta propiedad. Y a raíz de eso es posible que pasando el Substantial Presence Test, que se llama un examen de presencia sustancial en los últimos 3 años aquí en los Estados Unidos, con una carta de un contador certificando que cumplen con el requisito y con el I-94, normalmente es lo que pedimos, que verifica y confirma los números de días que hemos estado y no. Basado en eso es que hay veces que podemos también evitar el FIRPTA y respectivamente el precio de venta. ok. Claudia, una pregunta. ¿Tú estructuras este tipo de corporaciones? Sí los hago. Sí, ok. O sea, podemos recomendarle perfectamente a los clientes que hablen contigo. Acuérdate, no conmigo nada más, con un abogado, me pueden recomendar a mí, pero que siempre pueden trabajar con quien ellos deseen. Ok, muchas gracias, Claudia. A ti. Ok, ya son las 12:05. Tengo tiempo para una última pregunta si alguien la tiene y si no,
Muchas gracias, Claudia, por tu apoyo. Gracias. Ok, gracias a ustedes por Gracias. conectarse. Un placer, que tengan buen día. I'm a YPN leader. Of course I'm going to be on my laptop. I'm a YPN leader. Of course I have a full purse. I'm a YPN leader. Of course I'm eating before I leave. I'm a YPN leader. Of course I'm sneaking out for shopping. We're YPN leaders. Of course we're going to be creating content. I'm a YPN leader. Of course I'm signing up for classes. I'm a YPN leader. Of course I'm Cafecito obsessed. I'm a YPN leader. Of course I'm going to crash the next happy hour.